desde hace 6 años. El Hospital Loaiza desde hace 6 años tiene funcionando el área de telemedicina. Yo recién menos de un año que he asumido la jefatura y me he ido empapando durante todo este tiempo, poco a poco, de todo lo que corresponde a esto de telemedicina. Hay muchísimo que aprender, muchísimo que resaltar y los avances cada vez son más importantes. Este año también hemos tenido grato conocer que eh, ya como parte directiva técnica, el 20% de las actividades asistenciales deben ser en telemedicina, ¿no? Eso ya nos abre un gran ámbito en todo a nivel nacional en lo que respecta a que telemedicina va a ser o es parte importante ya de la medicina y de la salud pública a nivel nacional. Muy bien, entonces la telemedicina avanza y nosotros somos parte o queremos formar parte de este avance, ¿no? Entonces las telecapacitaciones van a ir enfocadas hacia cómo se va desarrollando y la tecnología va a avanzar. Entonces, como parte de las actividades que hemos programado en conmemoración del aniversario de la creación del servicio de telemedicina, del área de telemedicina del Hospital Loaiza, vamos a tener ahora una telecapacitación a cargo del doctor Leonardo Rojas Mesarina. Él es director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, de la Dirección General de Telesalud en el MINSA, ¿no? Entonces le doy pase, lo saludo y es un honor tenerlo y poder escuchar su ponencia. Doctor, buenos días. Buenos días, David. Buenos días a todos los asistentes a esta tan importante actividad. Primero, quería saludar y felicitar a la unidad de telemedicina del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por su aniversario. Eh, el Hospital Loaiza, yo lo llevo en mi corazón porque ahí realicé mi internado. Yo soy médico y mucho de las rotaciones en pregrado que tuve, pues las desarrollé en el Loaiza, ¿no? Así que es un hospital que tiene muchos recuerdos para mí y sobre todo que lo llevo en el corazón y con recuerdos muy gratos. Eh, Primero, agradecer por la invitación para hablar sobre este tema, que, pues como lo ha comentado David, la telemedicina ha llegado para quedarse y pues agradecerles porque me permiten compartir alguna información interesante que manejamos desde el Ministerio de Salud, sobre todo para que sepan cuál es la situación actual de la telemedicina y cuál es el impacto que ha tenido en nuestros servicios de salud para eh, en beneficio de nuestra población. Entonces, vamos a comenzar con la presentación rápidamente. Eh, Primero mencionarle que existe una red nacional de telesalud. Esta red nacional de telesalud está conformada por aquellos establecimientos, de, ya sea públicos, privados o mixtos, que tienen en su cartera de servicios de telemedicina. Entonces es una red a nivel nacional que en los últimos años, desde la creación, desde la ley marco de telesalud en el año 2016, ha ido fortaleciéndose incorporándose cada vez más establecimientos de salud hasta la fecha. Son 2.993 establecimientos eh, que conforman esta red y además, digamos, esta red está tiene un sustento normativo, ¿no? En el decreto supremo, que es el reglamento de la ley 3421, ley marco de telesalud. Pero la telemedicina en el Perú, digamos, que su real auge o avance no ha sido en el 2017 cuando se crea la ley o en el 2016, sino justamente con la pandemia, ¿no? Y acá pueden ver en este gráfico donde vamos a ver todas las actividades, atenciones de telemedicina que se han desarrollado y obviamente van a ver acá un patrón. Y ustedes dirán, ese patrón lo conozco, me parece conocido. De hecho que sí, este patrón corresponde pues justamente a las olas de COVID que tuvimos durante el 2020, 2021 y 2022. Entonces, efectivamente, el gran auge, el antes y después de la telemedicina, es con la pandemia, ¿no? Y es con la pandemia porque antes de la pandemia, antes del 2020,
solamente teníamos unas cuantas atenciones de telemedicina. Si bien es cierto, se hacía, principalmente a nivel de hospitales, ¿no? La maternidad comenzó, pues, comenzando el milenio, desarrollando actividades de telemedicina, los hospitales del niño, etcétera. Sin embargo, luego de la pandemia, vemos que tenemos más de 51 millones de atenciones hasta el año pasado. Entonces, realmente podemos decir que ha habido un antes y un después para la telemedicina en el Perú. Y esto, una de las pocas cosas buenas que puede, digamos, si podríamos decir algo que nos trajo la pandemia, ha sido no solamente, no solamente el uso de la telemedicina, sino la consolidación de la telemedicina en algunos establecimientos del Perú. Sin embargo, la pandemia, obviamente, ¿no? Que trajo una gran cantidad de actividades de telemedicina. Acá podemos ver el desagregado por tipos de atención, ¿no? En primer lugar está teleorientación, telemonitoreo, obviamente. Luego la teleconsulta y la teleinterconsulta. Durante los siguientes años, 2023, 2024, hubo una disminución, una caída. Y esto se da principalmente, ¿no? Principalmente la caída, cuando se quitan las restricciones, ¿no? Y cuando los pacientes ya pueden atenderse en los establecimientos de salud, ¿no? Recordemos que durante la pandemia, pues las atenciones en los hospitales solamente estaban eh, directamente, principalmente, ¿no? Dirigidos a atender pacientes con COVID. Y luego de la pandemia y las restricciones, ya las personas podían ir a atenderse a los establecimientos de salud. Eso hace que haya una caída en la cantidad de atenciones. Y esta caída la observamos también en diferentes países del mundo. No es que en el Perú es el único país que ha tenido esta disminución en la cantidad de atenciones, sino ha sido un descenso a nivel mundial por justamente ya por la producto de digamos, la pospandemia y que las condiciones regresaron, digamos, a su normalidad antes de la pandemia. Y sin embargo, vemos que tenemos ya durante el 2024 pues una pequeña meseta, ¿no? Una pequeña meseta donde hay algunas actividades que sí se han estado de telemedicina, que sí se ha observado un incremento, como por ejemplo la teleinterconsulta, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la situación de la telemedicina en el país, sobre la cobertura, la distribución, el impacto de la telemedicina, los niveles de madurez que hemos evaluado en los establecimientos de salud y el fortalecimiento de servicios de telemedicina en el primer nivel que venimos desarrollando ya desde hace algunos años. Entonces vamos a hablar sobre cobertura. Uno de los primeros aspectos es que quienes hacen telemedicina principalmente. Entonces, de acuerdo a este gráfico, vamos a ver que las personas o los establecimientos, perdón, de salud, principalmente hacen los que pertenecen a esta red nacional de telesalud, los 2.993 establecimientos, y donde en este gráfico podemos decir, ¿no? Por ejemplo, que el 75% de los IPRES que no pertenecen no han reportado realización de servicios. Es decir, los establecimientos que no están en la red hacen, en su mayoría, muy poco o nada de telemedicina. Entonces, ¿quiénes son los que hacen más? Los que pertenecen a la red nacional de telesalud. ¿Y, ¿y en qué nivel se hace más atención de telesalud? Si vemos si observamos a las cifras a nivel nacional, vamos a ver que a nivel nacional, menos del 50% de las cifras del nivel nacional no han reportado. Es decir, si tomamos a todas las cifras a nivel nacional, más de las casi 9.000 que tiene el Ministerio de Salud, más de la mitad que son del primer nivel de atención nunca han hecho. Pero si vemos solamente a las cifras de la Red Nacional de Telesalud, estas casi 3.000, vamos a ver que las cifras del segundo nivel muestran mayor cobertura y son atendidos por telemedicina. Y probablemente en el tercer nivel, no hemos evaluado porque no tienen, digamos, población adscrita, pero son ellos los que probablemente tienen mayor actividad, atenciones de telemedicina, seguido por el segundo y luego por el primero. Es por ello que luego vamos a sustentar al final por qué el Ministerio de Salud ha
ha desarrollado todo un proyecto, una serie de proyectos para fortalecer el primer nivel de atención, que es justamente donde tenemos el mayor interés. Lo mismo sobre el quintil de riqueza. Vamos a ver que en el quintil más pobre, los establecimientos, más de la mitad de los establecimientos de los quintiles más pobres no han realizado atención a nivel nacional, pero a nivel de la Red Nacional de Telesalud, la mayoría de establecimientos de salud que están en los quintiles más pobres, 3, 4 y 5, muestran mayor cobertura de atendidos por telemedicina. Es decir, que en los establecimientos que están dentro de la red, la mayoría de ellos sí están atendiendo en quintiles pobres, ¿no? Y eso es algo que es súper interesante para nosotros. Y lo otro que es si son beneficiarios de las IOAR. Las IOAR son estos proyectos de inversión donde estamos fortaleciendo las IPRES en el primer nivel, que son 678, y que podemos ver que también que estas IPRES, en su mayoría, que son beneficiarias de estos proyectos, de estos IOA, muestran mayor cobertura de telemedicina. Es decir, que estas IPRES beneficiadas están atendiendo más que las demás. Entonces, como primeras conclusiones que podemos tener es que durante el 2023 y 2024, la cobertura de atención a nivel de telemedicina ha sido sustancialmente mayor en las IPRES de segundo nivel y ubicadas en el quintel más rico. Y también que menos de la mitad de las IPRES de primer nivel en los quintiles más pobres y fuera de las grandes ciudades y con densidad de recursos humanos bajas no han reportado atención de telemedicina. Es decir, tienen todos estos problemas que les dificulta y no hacen atención. Y por su parte, la Red Nacional de Telesalud, su cobertura ha sido mayor en las cifras de segundo nivel, en los quintiles más pobres, ubicadas en las zonas rurales y con una densidad de recursos humanos adecuada. Entonces, en esta primera parte podemos, digamos, afirmar que los establecimientos de la Red Nacional de Salud son los que principalmente desarrollan las actividades de telemedicina en el país, eh, tanto en el primer y segundo nivel, en los quintiles más pobres y en áreas rurales. Otro elemento clave que quiero mostrarles el día de hoy es cómo se distribuyen las teleconsultas e interconsultas de acuerdo a las profesiones, porque una de las cosas que podemos pensar es que si tenemos más de 51 millones de atenciones y de telemedicina que se han dado desde el año 2020, ¿y quiénes son los que hacen más atención? Y esto es interesante, lo vamos a ver acá, ¿no? Obviamente, pues los médicos generales, vemos que hay una mayor cantidad de atenciones, pero yo quisiera, eh, pues, resaltar acá algunos detalles importantes. Por ejemplo, los psiquiatras durante la pandemia han tenido una participación súper importante, ¿no? De atenciones y sobre todo también los psicólogos, que quiero ver, ¿no? Que son del resto de los profesionales los que por lejos han tenido eh, una participación importante y una cantidad de atenciones importantes. Y esto es interesante porque a nivel mundial las atenciones de teleconsulta, es decir, las atenciones que hace el profesional de salud con el paciente, se reconoce de que las patologías de salud mental son una de las que tienen mayor efectividad por teleconsulta. Entonces, de alguna manera, nosotros que hemos venido desarrollando una gran cantidad de atenciones, se han ido decantando y de hecho se han hecho en mayor medida por los médicos psiquiatras, principalmente porque pues, se ha observado que tiene una buena efectividad. De hecho, como le menciono, no solamente la evidencia habla sobre los beneficios que tienen los pacientes, sino sobre efectividad clínica, que se ve en algunos reportes de algunos papers internacionales, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y a nivel de teleinterconsulta, eh, para el, para el, para el año pasado, por ejemplo, vamos a tener que, ¿quiénes son los teleconsultantes? Los teleconsultantes son los que hacen la solicitud de la interconsulta, ¿no? Entonces, quienes principalmente, obviamente, en primer lugar es el médico general, pero en, luego le sigue, ¿no? La obstetra, la enfermera, el serumista, los técnicos de enfermería. Y esto es interesante porque
son ellos, pues, los que probablemente estén en un establecimiento, en un lugar alejado, probablemente una categoría 1-1 o 1-2 en el caso del serumista, ¿no? Donde tienen una necesidad de una atención más especializada o realizada por un médico, y estos son los teleconsultores, ¿no? Que los realiza, pues, el médico general, los médicos de especialidades, el nutricionista, el ginecobstetra y el psiquiatra también aparece. Entonces, estos son los que responden la teleinterconsulta. Y esto es interesante porque, como vemos, no solamente están los médicos especialistas, sino también tenemos los nutricionistas y los otros médicos especialistas que participan. Entonces, es interesante ver porque lo que nos estaba diciendo estas cifras es que pues las teleinterconsultas sirven principalmente para poder acceder a una atención especializada y a una atención también de nutrición, ¿no? Acá alguna eh, de acuerdo a al CIE-10, algún tipo de enfermedades que se han observado en diferentes medidas. No voy a entrar en detalle por el tiempo, pero podemos decir, en todo caso, que los servicios de teleconsulta se han sido desarrollados principalmente por los profesionales médicos y psicólogos y psiquiatras también, habría que mencionar, ¿no? Y en enfermedades de salud mental, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades de los sentidos. ¿Estos qué tipo de enfermedades son? Son enfermedades crónicas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo una utilidad muy importante y que también se reconoce a nivel mundial, ¿no? Y de eso también vamos a hablar posteriormente, porque la telemedicina no es un reemplazo de de la atención médica presencial, sino es un complemento. Y la telemedicina tiene mayor efectividad y la evidencia nos indica de que la mayor efectividad probablemente, no probablemente, sino lo estamos viendo es enfermedades crónicas, ¿no? Y los servicios de teleinterconsulta han sido desarrollados principalmente por médicos generales, las obstetras, las enfermeras, y respondidos por médicos especialistas y nutricionistas, ¿no? Sobre el impacto de la telemedicina en pacientes crónicos. Hemos evaluado, ¿no? Con los datos que tenemos del año 2021, 22, 23, qué tanto ha impactado la telemedicina en la atención de los pacientes crónicos. Y un aspecto importante que quiero comentarles es que hemos hecho un estudio, ¿no? En este estudio se ha identificado a los pacientes que tienen una patología, un diagnóstico definitivo de una patología crónica. Estas pacientes que tienen una patología crónica, hemos evaluado la cantidad de atenciones que reciben al año. Entonces, nosotros hemos identificado como atención continua aquel paciente que tiene más de 4 atenciones al año. Esto es parte de diferentes estándares que hay en el mundo, ¿no? De OCDE, y en el Perú también tenemos como regla o como norma de que un paciente regularmente se va a atender más de 4 atenciones, 4 veces al año, y si tiene una patología crónica debería atenderse más de 4 atenciones al año, ¿no? Entonces, a esto le llamamos atención continua. Hemos evaluado al grupo de pacientes con patología crónica que solo se han atendido de forma presencial. Esto es nuestro marcador de referencia, nuestro grupo de referencia. Los pacientes que solo se han atendido por telemedicina y los pacientes que se han atendido de forma presencial y por telemedicina. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la atención presencial y por telemedicina se incrementa en 61% más la probabilidad de recibir una atención continua al año respecto de los que solamente se han atendido de forma presencial. Este estudio y este modelo ha sido ajustado por sexo, por edad, por número de comorbilidades, ¿no? Ya que están las características del análisis realizado. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que los pacientes con alguna enfermedad crónica que se han atendido de forma presencial y además por telemedicina, la probabilidad que tenga más de 4 atenciones al año, es decir, una atención continua, está incrementada en 61%. Estas son algunas de las enfermedades crónicas que se han evaluado, y obviamente si están acá a la derecha significa que tiene mayor
mayor posibilidad, ¿no? O mayor beneficio. Entonces vemos qué tipo de enfermedades son las que tienen mayor beneficio de tener esta continuidad de atención, eh, más de 4 al año, principalmente, ¿no? Enfermedades que tienen mucho beneficio, enfermedades de condiciones neurológicas, deficiencias nutricionales, ¿no? También están las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales, eh, otras infecciones, etcétera. Entonces, algo súper interesante. Y hemos querido esto graficarlo para poder además incluir acá la cantidad de personas que pueden utilizar este beneficio, mayor uso de la telemedicina. Esto está relacionado con las personas que pueden usar la telemedicina y acá con la cantidad de beneficio. Mientras más a la derecha, mayor beneficio y por tener la continuidad del cuidado, y mientras para acá, más para arriba, mayor uso de la telemedicina y eh, estos círculos están relacionados con la cantidad, la probabilidad que tienen mayor cantidad. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, estas son las enfermedades de los trastornos mentales, ¿no? Que hemos hablado, que pueden atenderse, entonces podemos ver de que hay una gran cantidad de los pacientes que pueden recibir este beneficio y que además van a poder hacer uso de telemedicina. Acá a la derecha tenemos anemia, deficiencias nutricionales. Esto, por ejemplo, es un hallazgo que hemos encontrado, porque esto sí se refiere en la literatura, ¿no? La literatura en el mundo, las revisiones sistemáticas, etcétera, mencionan el tema de salud mental, pero no teníamos nosotros mapeado el tema de las anemias y deficiencias nutricionales, que sí aparecen como un claro beneficio de la continuidad del cuidado, del seguimiento que se le hace, y es que porque probablemente en otros países no tengan tanto problema de anemia como lo tenemos nosotros, y esto es algo muy bueno que acabamos de identificar, y también de condiciones neurológicas. Y también, pues, obviamente está acá, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etcétera, ¿no? Que son las enfermedades crónicas que también está descrito en la literatura que van a recibir un gran beneficio. Lo otro que se ha observado está relacionado con la mortalidad. La mortalidad en estudiando, ¿no? Las atenciones del año 2022 y haciendo una proyección, un seguimiento de los pacientes durante 2023, los que se han muerto, que han tenido enfermedad crónica en esos tiempos, el seguimiento a los 18 meses. Obviamente, si esto sería un seguimiento mayor por año, probablemente la brecha sea mayor o la diferencia sea mayor. Entonces, hemos hecho el mismo grupo de personas, ¿no? Que solo se han atendido de forma presencial, los que solo se han atendido por telemedicina y los que se han atendido de forma presencial y por telemedicina. Y lo que hemos observado es que haciendo un uso complementario de la telemedicina, es decir, telemedicina más atención presencial, encontramos un 9% de menos riesgo de muerte por todas las causas respecto a ese mismo grupo de usuarios que tienen una patología crónica, ¿no? Entonces, no solamente vemos que la telemedicina me sirve para continuar el cuidado, sino también me sirve para disminuir las muertes, porque es una herramienta excelente que me permite tener un mejor control, un mejor monitoreo de los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Y este otro dato que también es súper reciente, que acaba de salir del horno, y el doctor Stefan Escobar me acaba de calcular, es respecto a la reducción del tiempo al tratamiento de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer tamisable en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que los pacientes que tienen algún diagnóstico de cáncer en el Perú o un, digamos, probable diagnóstico de cáncer, hacer telemedicina, los pacientes que han utilizado la telemedicina, se ha reducido en 63 días el acceso al tratamiento y en 74 días el acceso a tratamiento del total de cáncer
y 74 días del acceso al tratamiento del cáncer de mama. Entonces, esto es una cosa súper, súper interesante, porque como ven acá, esta es acá la reducción. Entonces, no solamente, principalmente pues de cáncer de mama, pero también en todo el resto de cáncer, de cuello uterino, colorectal y de próstata, el usar de telemedicina, ¿no? Reduce el tiempo, en promedio 63 días para todos los cánceres, y solo para el cáncer de mama reduce en 74 días el acceder al tratamiento, ¿no? Entre, pues, el diagnóstico y el primer día de tratamiento que deberían recibir los pacientes en promedio. Esto es algo interesante y el otro tema es relacionado al diagnóstico, ¿no? De este tipo, mismo tipo de cáncer. En realidad esto debería estar al inicio, ¿no? Primero debe ser el diagnóstico y después el tratamiento. Igual, para todos los cánceres transmisables, hacer telemedicina reduce en 31 días el acceso al diagnóstico y 43 días para el caso de cáncer de mama. ¿Qué tipo de telemedicina es la que hemos estado observando? Es la teleinterconsulta. Acá también tenemos la teleinterconsulta. Entonces, entonces ahora van a entender por qué desde el año pasado estamos colocando a la teleinterconsulta como uno de los indicadores clave para los convenios de gestión que se están desarrollando. Eh, yo creo que con este tipo de estudios, probablemente no sé si vamos a poder explicar de por qué incluimos la teleinterconsulta, o tal vez podríamos decir que la inclusión en los convenios de gestión de la teleinterconsulta ha ocasionado este efecto, ¿no? Porque este estudio se ha hecho durante el año 2023, cuando ya teníamos ese convenio. Entonces, de forma indistinta, si es por uno o por otro motivo, el implementar la teleinterconsulta, sobre todo para, para el caso de los pacientes con cáncer, no solamente es necesario, sino está plenamente justificado, porque estamos este, mostrando las evidencias de cuáles son los beneficios, no solamente para acceder al diagnóstico, sino también, sobre todo, para acceder al tratamiento, ¿no? Que es algo muy, muy, muy importante en el país. Entonces, de esta parte del impacto podemos decir, ¿no? Que el uso de la telemedicina incrementa en más del 60% una atención continua. Eh, ¿Qué tipo de enfermedades? Sobre todo con condiciones neurológicas, enfermedades cardiovasculares o deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas principalmente, que es lo que nos dice también la evidencia internacional. Y el uso previo de la telemedicina como atención presencial mejora el pronóstico de pacientes crónicos, reduciendo la mortalidad en 9%, ¿no? Siguiendo los 18 meses, y seguramente lo seguimos de acá a un par de años más, probablemente esto sea mayor, o sea, la evidencia del beneficio va a ser bastante. Y la telemedicina disminuye significativamente el tiempo, ¿no? Específicamente la teleinterconsulta, para el adecuado diagnóstico y tratamiento de cánceres de Santa Lezama, ¿no? Entonces, acá estamos mostrando un poco las evidencias de que por qué es importante y cuál es el impacto en nuestro sistema de salud, eh, las diferentes actividades de telemedicina que venimos desarrollando en el país. Pero además, en el año pasado y a finales del 2022 hemos desarrollado la evaluación del nivel de madurez de telemedicina. Evaluación del nivel de madurez de telemedicina se basó en un instrumento que desarrolló la OPS y el PI, que tiene estas 6 categorías de evaluación, ¿no? La preparación organizacional, los procesos, recursos humanos y aspectos normativos, para conocer qué tanto los servicios de salud están preparados para hacer telemedicina en los diferentes países del mundo. Entonces, acá en el Perú, en la Dirección de Telemedicina, se usó una adecuación en el instrumento, se identificaron diferentes aspectos relacionados a estas 6 variables que he comentado, ¿no? Dimensiones, le llaman en el instrumento estas 6 dimensiones, y pusimos a hacer un estudio para poder eh,
evaluar qué pasa en el país, ¿no? Hicimos primero un muestreo, ¿no? Probabilístico, donde quedaron 981 establecimientos a nivel nacional y se hizo dos fases, ¿no? La primera fase del estudio fue la idea de encuestar de forma representativa a los diferentes establecimientos de tal manera que nos permite identificar el nivel de madurez a nivel nacional, es decir, cuál es el nivel de madurez de todo el país. Y luego, de marzo a mayo, el estudio se enfocó en identificar el nivel de madurez de cada región. Entonces, ya podemos decir que tenemos con detalle cuáles son el nivel de madurez que tiene cada región de los establecimientos de salud evaluados que son pertenecientes a la Red Nacional de Telesalud. Obviamente, pues teníamos que evaluar los establecimientos que hacen telesalud, ¿no? Los establecimientos que no hacen telesalud no pueden entrar en la evaluación porque no hacen telemedicina, principalmente. ¿Cuáles son los niveles de madurez? Tenemos del 1 al 4, donde el 1 es nulo, el 2 es iniciado y el 4 está listo. ¿Cuáles son los resultados? Primero mencionarles, ¿no? De que estas 91, 981 IPRES que fueron invitadas de acuerdo al muestreo, al final participaron 820, que es 97% de la muestra esperada, lo cual es bastante. Obviamente hubo un trabajo importante acá del personal de la Dirección de Telesalud para estar insistiendo, realizar la entrevista y el llenado del instrumento, pues de forma virtual, pero pues se demoraron varios meses. Al final ya tenemos los resultados del nivel de madurez y este nivel de madurez que tenemos en el país es iniciado o principiante, o sea, estamos acá en el nivel 2 como pueden observar. Entonces el 1, el 2, el 4, donde tenemos algunos aspectos donde, por ejemplo, en la preparación organizacional estamos un poquito mejor que en el resto, y donde en el entorno digital tenemos la mayor deficiencia, digamos. No ostensible, pero sí importante, ¿no? Porque esto es más de 2, casi 2.5, y esto es menos de 2, ¿no? El entorno digital. ¿Pero en qué consiste la preparación organizacional y el entorno digital? Vamos a ver las diferentes dimensiones que tienes. Sobre gestión y expertise y experiencia, los aspectos más preparados que tenemos son acceso propio a Internet, conocimiento, aceptación de la telemedicina por la jefatura y los aspectos más difíciles, financiamiento, el uso de telemedicina. Vamos a ver los donde tenemos mayor recursos de infraestructura, ¿no? Tenemos aspectos deficientes, el tema de la programación de horas, incentivo a la población, condición de equipos, gestión del cambio, etcétera. En usuarios de salud, los aspectos más deficientes, ¿no? La evaluación continua de los servicios y adaptación de horarios. En el tema de procesos, la notificación de fallas, el recoge de sugerencias. El entorno digital, que esto es uno de los aspectos más deficientes que tenemos. Los planes de contingencia, los planes de renovación, mantenimiento y reposición de equipos, presupuesto para los equipos, uso de sistemas para la atención. Los recursos humanos, ¿no? Disponer de un plan de capacitación, horas adicionales para telemedicina, los aspectos regulatorios, estrategia para mantenerse actualizado, conocimientos especializados, la gobernanza de datos, arquitectura de información, gestión del cambio. Entonces, sin embargo, en los aspectos de procesos, donde teníamos una regular, eh, digamos, donde tenemos más fortalezas, estaban relacionados a los procesos, a la confidencialidad, a la, acá podemos ver, a ver, acá está, en general, el nivel de madurez de las regiones, ¿no? Acá está, y podemos observar, pues, que tenemos regiones de Lima, por ejemplo, que tienen un nivel de madurez bastante bajo, aunque tenemos una región de Lima acá que está casi todos sus, eh, en casi todas las dimensiones ha salido superior a las demás regiones, ¿no? Entonces, tenemos regiones como Cagna, Madre de Dios, Tumbes, que a pesar de ser regiones lejanas, como ven, tienen un nivel de madurez bastante adecuado, ¿no? Y es interesante porque esto nos permite, ¿no? Desarrollar y coordinar con las regiones, pues, la ejecución de los diferentes planes
tanto para nuestro Plan Nacional de Telesalud que venimos desarrollando, como para los planes regionales de telesalud que cada región tiene que trabajar. Entonces, esta información la hemos venido compartiendo con las diferentes regiones, diversas, DIRIS, y vamos a tener asistencias técnicas presenciales en cada una de estas regiones para darle soporte y asistencia de cómo pueden mejorar esta situación. Y además también, como spoiler, les adelanto de que esta evaluación de los niveles de madurez también lo vamos a considerar en los convenios de gestión como una oportunidad de mejora. Y esto nos parece súper importante porque pues ya no vamos a evaluar a las regiones por la cantidad de atenciones que hacen, porque pues eso no tiene sentido, porque obviamente los que tienen mayor población, mayor número de centros, mayor cantidad de médicos, van a hacer más actividades, sino vamos a evaluar estos niveles de madurez que evalúan estos otros aspectos que no necesariamente están relacionados con la actividad, sino es el nivel de preparación para hacer telemedicina, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho la adaptación de este instrumento de nivel de madurez, que además es un instrumento confiable, que no les he pasado los otros datos, ya que de la validación, del proceso de adaptación que se hubo, pero y créanme que ha sido un proceso bastante riguroso. En el Perú tenemos, entonces, estamos a nivel de iniciado, principiante, como madurez. Nuestro mayor fortaleza es a nivel de preparación organizacional y en el entorno digital donde tenemos mayor debilidad. Y hay una gran heterogeneidad de madurez en las diferentes regiones, como podemos ver, ¿no? Y no solamente están relacionados por el tema del Internet o una zona alejada, ¿no? Porque como pueden ver, en los últimos lugares tenemos a las DIRIs de Lima, no todas, obviamente. Entonces, una de las cosas que también quisimos evaluar es que si ya tenemos esta información de la madurez y los aspectos donde tenemos más fortaleza o debilidad, queríamos evaluarla cómo cómo lo relacionamos, estos aspectos relacionados de la madurez, con la producción de servicios, porque obviamente tenemos la cantidad de actividades o la producción en telemedicina a nivel nacional. Entonces se ha hecho este cruce y se ha hecho el análisis y hemos identificado que, por ejemplo, ¿no? El tema de preparación organizacional y entorno digital son las dimensiones que están más relacionadas con la producción. Es decir, estas dimensiones tienen mayor peso cuando se trata de cantidad de atenciones o producción de telemedicina. Entonces, a nivel organizacional, por ejemplo, ¿qué aspecto de esta preparación organizacional tiene mayor peso? La programación de horas, ¿no? En esta programación de horas, que también ahora vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? La adaptación de horarios, incorporación de telemedicina a los programas. Acá tenemos identificado cuáles son los aspectos que tienen mayor peso a la hora de hacer telemedicina. Igual, esto es en relación a los procesos, ¿no? Vemos mecanismos de educación, comunicación de fallas, que son las que tienen mayor peso a la hora de la producción, y del entorno digital que decíamos donde teníamos la mayor cantidad o nuestra mayor debilidad, que está relacionado por el sistema de registro de atenciones. Ahora vamos a hablar también de esto, ¿no? Si conoce soluciones de telemedicina, la velocidad del internet, soporte técnico, etc. Entonces, a nivel de recursos humanos, la identificación de competencias, de ahí tenemos de conocimientos especializados, eh, qué tipo de conocimientos, ¿no? Como telesalud para recibir inequidades, implementación de telemedicina. Entonces, podemos ver que los principales aspectos que influyen en la producción, principales aspectos de la madurez, es primero la programación de horas, ¿no? Luego, tener un sistema informático de registro, conocer herramientas de telemedicina, la adaptación de horarios, incorporación de programas, identificación de servicios de telemedicina que se pueden usar en los establecimientos de salud,
la identificación de competencias mínimas para el personal de salud, comunicación con los usuarios, capacitación al personal de salud y designación. Es, digamos, los principales aspectos que hoy en la Dirección de Telemedicina estamos abordando. Y uno de ellos, que es el más, uno de los que está en el primer lugar, de hecho, es el tema de eh, el programación de horas. Y es por ello que hemos incorporado en la resolución ministerial de programación de turnos para los servicios de salud que la programación para telemedicina de forma obligatoria del 15 al 20% para todos los establecimientos a nivel nacional. Es decir, en esta norma que ya está publicada de programación de turnos, tenemos que del 15 al 20% todos los establecimientos de salud a nivel nacional de todos los niveles deben programar turnos para telemedicina del 15 al 20%. Hagan o no hagan telemedicina, porque como han visto, pues telemedicina podemos hacer telemonitoreo de las enfermedades crónicas, telemonitoreo de la anemia, podemos hacer teleconsulta, teleinterconsulta de salud mental, etcétera, ¿no? Lo otro que también está relacionado con lo que hemos identificado como los principales problemas que tenemos para el registro de las atenciones es que con el CIS hemos coordinado y este año también se ha publicado la directiva para el registro de la telemedicina, donde por primera vez el CIS ha normado, ¿no?, los registros con un documento específico para telemedicina. Por primera vez se ha normado cómo se van a registrar las prestaciones de telemedicina. Incluye las prestaciones de teleapoyo al diagnóstico, teleinterconsulta, telemonitoreo, teleconsulta, etcétera, ¿no? Donde pues hemos venido desarrollando también actividades de asistencia técnica para este tema. También tenemos dentro del decreto supremo de horas complementarias, donde se considera la telemedicina como posibilidad de que los establecimientos de salud puedan programar horas complementarias y se puedan pagar como tales a telemedicina. Y este es un spoiler, que también otro de los spoilers que vengo a traer esta mañana, es que la norma técnica de telesalud está, ya la tenemos preparada, la tenemos ya casi aprobada por todas las direcciones del Ministerio de Salud y consideramos que no, antes del año, antes del fin de año, vamos a tener ya publicada esta norma técnica de telesalud. Esta norma es súper importante porque la norma técnica anterior, vigente, digamos, de telesalud, es del año 2008, ¿no? Entonces vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo importante en tener una norma técnica de telesalud, donde, por ejemplo, en esta norma técnica vamos a tener definiendo a que todos los establecimientos, todas las IPRES de segundo y tercer nivel de salud van a tener una unidad funcional de telesalud. Ya no solamente un coordinador, sino una unidad funcional con un equipo conformado por un personal del área de tecnologías, por un personal conformado del área de servicios de salud, con un personal administrativo, con un representante de la alta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, aspectos súper importantes relacionados a cómo podemos implementar y mejorar nuestro servicio de telesalud en el país. Entonces, uno de los aspectos, viendo la situación de telemedicina en el país, uno de los aspectos que el Ministerio de Salud se ha propuesto a fortalecer ya desde el año 2020, desde que comenzó la pandemia, es fortalecer los servicios para el primer nivel. En ese sentido, se estableció una serie de proyectos IOR, que le denominan, donde se identificaron 678 IPRES beneficiarias en todo el país, ¿no? Para que son IPRES de primer nivel, donde entre 15 y 25 IPRES por cada región han sido beneficiarias para recibir equipamiento para hacer telemedicina. ¿Cuántos equipos y accesorios se han programado entregar? 20.000. A la fecha, hasta el corte al 30 de septiembre,
tenemos entregado 19.335 equipos a estas 678 y tenemos este 96% de avance y tenemos 740 equipos por distribuir, que son equipos que todavía no se han comprado por diferentes motivos, se han caído los procesos y tenemos un equipos que ahora les voy a comentar que de estos equipos biomédicos, ¿no? Tenemos para hacer telemedicina cardiovascular, tenemos electrocardiógrafo, Holter, mapa, monitor de funciones vitales, para neumología, espirómetro, para hacer telemedicina dermatológica, dermatoscopios, o relacionados al cáncer, ¿no? Oftalmológicos, retinógrafo digital, y estetoscopio digital, pulsoxímetro digital y otoscopio digitales. Todos estos equipos biomédicos son equipos para hacer telemedicina. Son equipos completamente digitales con capacidad de hacer telemedicina para atender estas principales enfermedades, donde se están fortaleciendo estas 678 IPRES, y en el caso de algunos de estos equipos, no son los 678, sino son una cantidad menor. ¿Cómo vamos en esta entrega del fortalecimiento del- de los establecimientos de telemedicina? En el primer nivel tenemos 4.192 equipos tecnológicos y 10.728 accesorios y 2.034 mobiliarios que han sido entregados durante el año 2022, incluyen todos estos equipos, todos estos accesorios. En la segunda fase se entregaron algunos accesorios y el mapa a los 678, tenemos estos 19.335 y tenemos estos equipos que han sido entregados este año y algunas regiones están terminando de entregar, 5 regiones están terminando de entregar, que son dermatoscopio, electrocardiógrafo, Holter, monitor de funciones vitales, otoscopio, oxímetro. Y los equipos que nos falta entregar son estos dos, el estetoscopio y espirómetro, que están por adquirir. En este caso, el espirómetro ya firmamos contrato, está por finales de noviembre, más o menos vamos a recibir los espirómetros. Y los estetoscopios digitales, el proceso se ha caído y el próximo año probablemente continuemos con la compra de estos estetoscopios. Entonces, tenemos este proyecto, ¿no? Del fortalecimiento de capacidades de telesalud, fortaleciendo a 678 IPRES a nivel nacional, y donde ya estamos entregando en 96% a los establecimientos de salud. Entonces, esto nos va a permitir, pues, que en los establecimientos de primer nivel, ojo que estas IPRES son del primer nivel, todas son del primer nivel, a nivel nacional, acá está la cantidad de IPRES que se han beneficiado a nivel nacional. Estas IPRES, eh, obviamente, son las que tienen las mejores condiciones para hacer telemedicina, y además de ellas esperamos que poder empezar a hacer este tipo ya de medicina, no solamente la teleconsulta de la llamada telefónica, sino ya utilizando equipos biomédicos, que es donde verdaderamente consideramos que podemos mejorar la capacidad resolutiva de nuestros establecimientos de primer nivel. Y el otro tema que es importante es mencionar que tenemos un sistema que se llama Teleatienda. Este sistema teleatiendo que ha venido siendo desarrollado desde el año 2020 es un sistema completamente integrado, donde tenemos diferentes módulos, ¿no? Para todas las actividades de telemedicina, desde teleorientación, teleconsulta, teleinterconsulta, teleapoyo al diagnóstico, han sido integrados con nuestros equipos biomédicos, tiene firma digital, tiene integraciones con los diferentes sistemas de RENIEC, migraciones, el CIF, salud de salud, y viene interoperando con los diferentes sistemas que tiene el mismo MINSA, el Ministerio de Salud. De tal manera que cuando hagamos un registro en el teleatiendo, salga automáticamente el FUA, salga automáticamente el GIF, MINSA, automáticamente los registros para las referencias, contrarreferencias, el REFCON, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos todos los beneficios. Este teleatiendo viene siendo beneficiado por un convenio con POICA por varios millones de soles, donde en este año ya se está ejecutando este proyecto, y para inicios del próximo año vamos a tener a un teleatiendo que va a tener, además de todo esto, va a tener una propia
sistema de videoconferencia. Ya no vamos a necesitar el Zoom ni ningún otro sistema. El de Teleatiendo va a tener su propio sistema de videoconferencia. Va a tener un chatbot con inteligencia artificial. Va a tener un módulo para poder visualizar las imágenes DICOM de radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y algunas otras mejoras que ya les comentaremos en su momento. De hecho, estamos preparando un material que le vamos a enviar a todas las regiones, a todas las regiones del país y todas las DIRI sobre este tema y este fortalecimiento que venimos haciendo en Teletienda. Entonces, motivo de la entrega de los equipos biomédicos, equipos informáticos, este es el equipo informático que se ha entregado a todas las 678 IPRES. Hemos venido haciendo asistencias técnicas, capacitaciones a nivel nacional, ¿no? Coordinación con los gobiernos regionales, DIRESas, JERESas, el fortalecimiento de capacidades, el personal de salud. Hoy tenemos un curso que estaba aperturado para 1.900 personas y solamente accedieron 1.200 y actualmente venimos trabajando con 1.200, pero hasta el año pasado se han certificado más de 45.000 profesionales en telesalud, certificación por la ENSAP, ¿no? Una certificación por la Escuela Nacional de Salud Pública. Además de las telecapacitaciones que se hacen permanentemente como esta telecapacitación, ¿no? También hemos tenido nuestra semana de telemedicina, nuestro congreso de telemedicina que se desarrolló el año pasado, y además tenemos convenios importantes con COICA, ya lo he mencionado, hemos tenido un grupo de ingenieros que han estado allá en Corea capacitándose justamente para este proyecto y estamos ya en la fase de ejecución del proyecto. Ya próximamente vamos a tener las mejoras en nuestro teleatiendo, sino también hemos venido trabajando en proyectos con intercambio, por ejemplo, con Bolivia, que venimos trabajando varias actividades donde el equipo del Programa Nacional de Telesalud de Bolivia nos ha visitado al Perú y nosotros hemos ido a visitar también allá para intercambiar experiencias y mejores prácticas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las actividades que hemos podido desarrollar. Muchas gracias por su tiempo, espero que no se hayan aburrido y estoy atento con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Rojas. Eh, Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema? Acá tengo una pregunta donde el doctor Tello pregunta sobre qué hospitales de Lima participan como interconsultores. En realidad todos, ¿no? Todos los hospitales de Lima tienen una unidad, un coordinador de telesalud, que es el que está permanentemente programando las teleconsultas y ofreciendo los servicios hacia las IPRES de menor nivel de atención, ¿no? Y algunas recomendaciones que les podría dar es que uno de los aspectos más importantes que estamos desarrollando en esta gestión es tratar de darle asistencia a los establecimientos que lo necesitan y que lo piden, ¿no? Inclusive hemos tenido regiones que algunos representantes han venido a rotar presencialmente a nuestras oficinas para poder enterarse, involucrarse y conocer de primera mano todas las herramientas que utilizamos, ¿no? Yo creo que eh, el teleatiendo, por ejemplo, que es nuestro sistema de información asistencial donde registramos, donde se debería registrar todas las atenciones de telemedicina, es una herramienta que ya está bastante madura, que lo podrían utilizar cualquier establecimiento de salud a nivel nacional. Lamentablemente no lo están utilizando todos como quisiéramos. Esta herramienta cada vez se está fortaleciendo más. Tenemos, por ejemplo, estamos incorporando dentro de Teleatiendo un algoritmo para detección de cáncer infantil, que esto es un algoritmo que se denomina teleoncopets. Entonces, todas las teleconsultas que se hagan de forma regular, no necesariamente para cáncer, sino cualquier teleconsulta que se haga a un menor de edad, va a pasar por este algoritmo y va a poder identificar algunos síntomas, algunos
datos que podrían llevarnos a pensar un cáncer infantil y luego se va a hacer, pasa por un semáforo y si tiene color rojo o un color amarillo, va a pasar a una teleinterconsulta con un oncólogo pediatra para poder hacer el despistaje, ¿no? Y además estamos trabajando pues por ejemplo, con el programa 100 Micro para poder evaluar e identificar la entrega de medicamentos a la casa de los pacientes o un lugar más cercano, un establecimiento cercano a la casa de los pacientes, de tal manera que podamos mejorar la atención y la calidad de la atención de la teleconsulta que venimos dando. Entonces, son algunos ejemplos de trabajos que venimos realizando y que próximamente ya van a estar disponibles para las diferentes empresas a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Tenemos otra pregunta. Nos consultan, ¿suelen realizar proyectos de mejoras a través de la telemedicina? Sí, de hecho, tenemos, próximamente vamos a lanzar el concurso que se trata de las identificación o el concurso son de las mejores o buenas prácticas en telemedicina. El año pasado hicimos un concurso similar, este año lo vamos a lanzar también para que los diferentes IPRES o las diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas, que tienen alguna experiencia de telemedicina que quieran compartir, vamos a lanzar este concurso con jurados internacionales, expertos, para garantizar la imparcialidad de estos y que se puedan elegir las mejores buenas prácticas en telemedicina. También tenemos una serie de proyectos que están enfocados también en los temas de calidad, ¿no? A mejorar nuestros procesos y a mejorar nuestros sistemas, ¿no? Que lo hacemos de forma regular también. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rojas. Finalizamos con las preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Además, informarle que continuamos con las actividades de telecapacitación y tele-IEC por el 6º aniversario de Telesalud. Asimismo, los esperamos en el horario de las 12 para continuar con las telecapacitaciones. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Rojas. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y un saludo nuevamente por su aniversario.